Hubo un tiempo en que el miedo no venía con una bandera, ni con un ejército, sino con el eco de un solo nombre. No era un dragón, no era una peste, no era siquiera una herejía. Era un objeto, uno pequeño, frío, de hierro forjado, que no relucía como una espada, ni poseía la nobleza de una lanza. Pero allí donde aparecía, dejaba cicatrices más profundas que cualquier filo. No tenía nombre oficial. Cada región la llamaba diferente. La bestia de clavos, la flor de hierro, el canto de la carne. Pero todos sabían de qué hablaban. No era un arma de héroes. No la llevaba un caballero en su gesta. La portaban otros, hombres sin escudos ni estandartes, los que caminaban detrás del ejército, o delante de él, cuando el mensaje debía ser claro. Dicen que quien la veía de cerca, no hablaba de ella, solo la recordaba, en el crujir de los huesos, en los gritos que no son de batalla, sino de advertencia, y en la forma en que el silencio se volvía más pesado, después de su paso. No fue creada para conquistar, fue creada para someter. No abría caminos, los cerraba, y aunque los libros de historia no suelen mencionarla, sus huellas siguen en los márgenes de los códices, en dibujos borrosos, en anotaciones al margen, como si el escriba no quisiera escribirla del todo. Pero eso no la hizo desaparecer, porque el terror que nace del hierro no se oxida, y en los oscuros rincones del medievo había quienes sabían: hay armas que matan, y hay otras que sobreviven a la muerte. No toda invención nace del ingenio. Algunas nacen del odio, o del miedo de perder el poder. Las guerras medievales no eran batallas gloriosas en campos dorados. Eran asedios, traiciones, hambre y frío. Y también desesperación. En medio de esa desesperación, surgió una necesidad: acabar rápido. Y si no se podía acabar, entonces quebrar. Fue así como apareció una bola de hierro del tamaño de una manzana, pero recubierta con espinas metálicas, no para cortar, sino para perforar, para hundirse, para incrustarse, para quedarse dentro del cuerpo, como un fragmento de miedo imposible de sacar. Su diseño era tan simple, que cualquier herrero podía crearla. Una cadena, un mango corto, y el núcleo, cargado de clavos, dientes, púas. Se le conoció en Italia como massa chiodata, en Francia como gourdin de fer, y en el norte simplemente como el martillo del castigo. Pero lo que la hacía aterradora no era solo su forma, era su propósito. Esta no era un arma de defensa, no era para desviar golpes, ni para mantener distancia. Era un arma de aproximación brutal, un instrumento que buscaba aplastar, hundir, deformar. Era útil contra armaduras. Las púas se deslizaban por los huecos del metal, y cuando no lo hacían, destrozaban lo que había debajo. Los relatos cuentan que los huesos no se rompían en una línea limpia, sino que estallaban, como madera podrida, pero su eficiencia no era su único mérito. Lo que la hizo realmente popular fue el espectáculo, porque cada golpe no solo dejaba una herida, dejaba una marca, visible, sangrante, brutal, una señal, un mensaje. Así terminan los que desafían al Señor del Castillo. Así gritan los traidores. Así caminan los que sobreviven a ella. Y mientras más se repetía su uso, más mutaba su forma. Algunos añadían púas huecas, otros las empapaban en aceites infectos. Hubo incluso quien mandó forjar una con púas giratorias, para que al impactar, rasgara como un molino cruel. No era una evolución militar, era una evolución psicológica, porque no se trataba solo de matar, se trataba de convertir al enemigo en un recordatorio, viviente o moribundo, de lo que podía pasar si se desobedecía. Y así, en el fuego de las forjas y la sombra de los calabozos, la masa de clavos dejó de ser solo un arma, y se convirtió en un símbolo, el símbolo del castigo sin redención. No toda guerra se libra entre soldados. Algunas se libran en plazas vacías, en calabozos húmedos, en la mirada quebrada de quien no empuñó espada alguna. La masa de púas cruzó la frontera del combate, dejó los campos de guerra y entró a las ciudades.
Ya no era solo arma de guerrero, ahora era herramienta del orden, del castigo, de la obediencia. Los mercenarios la llevaban colgando a la vista, no porque fuera práctica, sino porque era suficiente. Un solo golpe en la mesa de una taberna bastaba para silenciar una revuelta. Un giro del mango frente a una multitud bastaba para disolver un motín. Porque la gente ya sabía, esa arma no golpeaba por advertencia, golpeaba por decisión. Y una vez que lo hacía, el cuerpo no volvía a ser el mismo. En manos de inquisidores, se volvió parte del ritual del miedo. No se necesitaban grilletes, ni fuego, ni potros. Bastaba con mostrarla, y los nombres salían. Los secretos se abrían como heridas. Las voluntades se quebraban con el sonido seco de un hierro chocando contra madera. Se cuenta que en algunas regiones, los señores feudales ordenaban que se usara no solo en enemigos, sino en sus propios siervos, para marcar autoridad. Un castigo menor, decían. Solo un golpe, solo una advertencia. Pero los resultados eran permanentes. Dedos torcidos, mandíbulas desfiguradas, rodillas que ya no podían doblarse. Y sin embargo, nadie se atrevía a hablar de ello abiertamente. Porque aquel que mencionaba la masa de púas en público, era como quien llama al cuervo en pleno funeral. Despierta algo que conviene dejar dormido. ¿Y por qué tanto silencio? Porque la brutalidad, cuando se vuelve costumbre, se oculta detrás de la rutina. Los escribanos no la nombraban, los nobles no la reconocían, y los jueces decían no haberla visto nunca. Pero ahí estaba, colgada en las murallas, reposando en las salas de guardia, guardada en cofres que no se abrían, a menos que alguien dijera no, porque la masa de clavos no fue diseñada solo para romper huesos, fue diseñada para romper el espíritu. Y lo peor, es que funcionaba. Hay dolores que el cuerpo olvida, y hay otros que se convierten en leyenda. En los márgenes de los manuscritos medievales, en tinta más tenue o caligrafía temblorosa, aparecen relatos que no eran para ser leídos en voz alta, historias de hombres colgados por los tobillos, golpeados en la columna con una masa de púas, hasta que la médula dejaba de responder, historias de rostros que se convertían en máscaras irreconocibles, de manos abiertas como flores forzadas por espinas de hierro. No eran exageraciones, no eran mitos, eran advertencias, porque la masa no mataba siempre, y eso era lo que la hacía aún más terrible. Sobrevivir a ella era, para muchos, peor que morir. Quedaban los cuerpos, pero las vidas ya no regresaban. Lo que volvía era otra cosa, una sombra de lo que fue. Testigos hablaban de gritos que duraban días, de fiebres que consumían lentamente, de hombres que no volvían a pronunciar palabra. Pero más allá del dolor físico, había algo aún más profundo, el terror que deja una herida que no se ve, la certeza de que no hay justicia, solo dominio. Los cronistas más audaces comenzaron a registrar sus efectos. Uno escribió que la ciudad de Tolosa perdió su alma, tras una ejecución pública con esa arma. Otro habló de aldeas que huyeron completas al ver llegar a los soldados que la portaban. Incluso entre los ejércitos, comenzó a circular un temor interno. No era raro que los propios soldados desertaran al ver que su comandante ordenaba su uso. No por compasión, sino por pavor, porque cuando el miedo se vuelve herramienta, se vuelve inestable, incontrolable, como el fuego que consume incluso a quien lo enciende. Una vez liberada, la violencia de la masa no distinguía leales de enemigos, solo carne disponible. Y así comenzaron a surgir los susurros, prohibiciones no oficiales, códigos internos, ordenanzas locales que no quedaban escritas, pero que eran claras. No la traigas, no la uses, no la menciones. Porque cada vez que se usaba, algo en la comunidad se rompía, no con un golpe, sino con el eco que venía después, un eco que aún hoy puede sentirse en los rincones más oscuros de los archivos, donde los testimonios están sin firmar, y las páginas manchadas. Incluso Roma tembló ante su sombra. Durante siglos, la Iglesia había tolerado muchas formas de castigo. El cuerpo, decían, era transitorio. El alma era lo que importaba. Pero hubo un momento en que el dolor infligido ya no podía ser justificado por penitencia ni redención. Y fue entonces cuando el eco de la masa de púas llegó a oídos sagrados. En el año del Señor de 1317,
Una serie de cartas llegaron al Vaticano desde distintas diócesis. En ellas, obispos, monjes e incluso nobles piadosos denunciaban lo mismo: el uso desmedido de instrumentos de suplicio en nombre de la ley. Uno de esos instrumentos, el más repetido, el más temido, era aquella masa, ya sin nombre oficial, pero reconocible por sus marcas. Se hablaba de cuerpos expuestos en iglesias rurales, de peregrinos golpeados por no pagar tributos, de clérigos silenciados mediante un solo golpe, en la espalda, en la boca, en la fe. El Papa Juan XXII, hombre de formación legal y mirada estratégica, comprendió que aquello no era solo un asunto de moral, era una crisis de autoridad, porque cuando el castigo sobrepasa el límite de lo humano, no es solo el castigado quien pierde la fe, sino todos los que lo presencian. ¿Cómo hablar de piedad, si las herramientas de la crueldad se bendicen con el mismo hierro que forja la cruz? Y así, se emitió un edicto. No se mencionaba por nombre, pero sí por descripción: toda arma cuyo diseño esté destinado no a la defensa del alma, sino a la deformación persistente del cuerpo, queda proscrita de las campañas de fe, de las cortes y del orden divino. Era una prohibición con tono diplomático, pero de significado claro. El uso de la masa de púas estaba oficialmente condenado. Por primera vez, una herramienta de guerra era declarada inhumana, por la misma institución que siglos antes había bendecido espadas y lanzas. La respuesta: silencio. Un silencio pesado, no de aceptación, sino de vergüenza. Los señores que la usaban comenzaron a ocultarla. Los herreros dejaron de forjarla a la vista, y los soldados ya no la colgaban del cinturón, sino que la enterraban en los cofres más profundos de sus arsenales. No fue destruida, pero fue escondida, porque hasta los más crueles comprenden, en algún rincón del alma, que hay herramientas que no solo desfiguran cuerpos, sino que deforman la historia. Todo imperio que gobierna con el miedo, termina devorado por él. La masa de púas no desapareció con la prohibición, simplemente cambió de forma. Ya no se mostraba abiertamente, ya no se blandía en las plazas, pero seguía viva, como una serpiente enroscada bajo el suelo de piedra. Algunas fueron disimuladas como objetos ceremoniales, otras, rediseñadas con grabados religiosos para justificar su presencia en manos santas, y muchas, simplemente ocultas, detrás de tapices, dentro de cofres sellados, en monasterios donde el dolor tenía otra lengua. Pero su espíritu no fue enterrado. Los siglos pasaron, y aunque las armas cambiaron, el mensaje que ella representaba persistió. No basta con derrotar, hay que marcar, hay que dejar claro quién manda. Los restos arqueológicos de varias abadías del sur de Europa han revelado lo impensable. Huesos humanos con heridas imposibles de explicar por accidente o combate común. Huesos de mujeres, de ancianos, incluso de niños, con fracturas que recuerdan exactamente al patrón de esa arma. ¿Fueron sobrevivientes? ¿Fueron castigados? ¿Fueron ejemplo? Nadie lo escribe, pero los huesos no mienten. A medida que la Edad Media se desvanecía en el horizonte del Renacimiento, el uso de tales instrumentos se volvió barbarie. Y los mismos que alguna vez las habían exaltado, comenzaron a borrarlas de los registros, no por piedad, sino por reputación, porque el mayor temor de los poderosos no era que las víctimas hablaran, sino que la historia recordara, y aún así, las cicatrices quedaron, en las crónicas anónimas, en las pinturas donde una sombra aparece en el rincón de una ejecución, en las leyendas contadas por abuelas con voz temblorosa. Nunca camines solo al anochecer. Si escuchas un tintineo de cadenas, corre. Así fue como esa arma dejó de ser un objeto, y se volvió un símbolo, un fantasma, una presencia, porque el miedo, cuando se cultiva como herramienta, cobra su precio, no en monedas, sino en memoria, y cada vez que una comunidad fue silenciada con violencia, una parte de esa masa revivió, no con hierro, sino con intención. A veces, el verdadero castigo es recordar. Hoy, cuando caminamos por museos, vemos vitrinas con armas antiguas, espadas, lanzas, ballestas, y a veces, en una esquina poco iluminada, una esfera de hierro con púas desgastadas, atada a una cadena. Pocos se detienen, pocos preguntan, porque parece algo ajeno, algo que no nos toca, pero ese objeto no es solo un trozo de metal, es una memoria comprimida, una advertencia de lo que ocurre, cuando el poder olvida la compasión, cuando la ley se confunde con la venganza, cuando el castigo ya no busca justicia, sino espectáculo. Muchos de esos instrumentos fueron destruidos, otros enterrados,
Algunos permanecen encerrados en monasterios que ya no celebran misa, pero el verdadero lugar donde sobreviven es en la forma en que el miedo se transmite, porque toda civilización que justifica el sufrimiento como método, tarde o temprano encuentra su reflejo en él. Y ese reflejo, aunque tenue, persiste, en la censura disfrazada de orden, en los castigos que deforman sin dejar marca, en los silencios obligados, en las miradas que no pueden levantar la voz, pero que aún gritan desde lo profundo. La masa ya no golpea huesos, pero su eco retumba en las estructuras que aún usamos para controlar. Y es ahí donde cobra su verdadera forma, no como arma, sino como símbolo de lo que no debe repetirse, porque no hay decreto papal, ni edicto real, ni vitrina de museo que pueda borrar lo que representa, y tal vez, eso sea lo más humano que nos deja, el recordatorio de lo inhumano. Así que si alguna vez vuelves a ver esa pequeña esfera de hierro, con sus púas oxidadas y su historia escondida, no apartes la mirada, no la ignores, porque al hacerlo, estarás escuchando el eco que no muere,